Porque un poco de curiosidad y un poco también de información, Mario. Me interesa esto porque también, al igual que tú, también doy clases de español y bueno, soy formada en letras. Y una curiosidad mía y también un regocijo mío al ver qué bonito que un país, el único país en Sudamérica, o en América, todos hispanohablantes sobre todo, que tenga una lengua oficial. Hace unos minutos decías, es cierto, a través de la historia de nuestros países se unen Chile, Bolivia y Perú a través del aymara, el quechua, que se fueron perdiendo y no llegaron a ser oficiales. Por eso empezaba mi pregunta, ¿qué significaba el guaraní para un paraguayo? Sé que está en el sentimiento, sé que está en la sangre, no solamente por cuestiones históricas. Entonces, de esta vez yo quería preguntarte, ¿no? En las escuelas, en el Paraguay, ¿qué es lo que más predomina? Sé que en casa predomina el uso del guaraní. Ahora, ¿cómo son las escuelas? ¿Cómo se divide estas dos lenguas maravillosas? Mario. Dos lenguas bien distintas, ¿no? Distintas también. Por lo menos te puedo explicar mi experiencia personal. Por ejemplo, en la escuela hoy en día habrá algunos cambios. En la época, por ejemplo, nos prohibían hablar el guaraní, entonces nosotros hablábamos el castellano, el español en las clases, pero al salir del corredor ya se hablaba en guaraní. Hoy en día, obviamente, como el idioma ya es oficial, hay clases en guaraní. La mayoría de las escuelas, por ejemplo, en Asunción, el guaraní es más una disciplina que se explica, que se da, que se estudia. En algunas partes del interior, por ejemplo, la enseñanza es en guaraní. En el interior. Tú estudias historia, geografía, matemática. Explicado en guaraní. Explicado en guaraní. Eso ya existe hoy en día. Y creo que lo importante ahora es, el año pasado, en diciembre pasado, se aprobó en Paraguay la ley de lenguas en Paraguay, que da el estatus de igualdad junto con el español. Que si todos los documentos oficiales de Paraguay están escritos en los dos idiomas y tendrá el mismo estatus, y también da la posibilidad de crear la Academia de Lengua Guaraní en Paraguay. Qué interesante, es un logro y también una forma de mantener viva una identidad del pueblo paraguayo. Exactamente. Y existe un instituto de enseñanza superior llamado Ateneo de Cultura y Lengua Guaraní, del cual yo formo parte también, de que ellos se encargarían de hacer esa academia de lengua guaraní, cuya intención es aglutinar todos los guaraní hablantes de los 4 países que integra el guaraní, me llamarle así, porque en nuestro grupo hay varios bolivianos, generalmente del sur, muchos brasileños de todo el Brasil, de São Paulo, de la costa atlántica de Brasil, por ejemplo, también se habla guaraní, un poco diferente del guaraní paraguayo, pero también es guaraní también. Ahí diríamos que es un tupí guaraní. Ellos no les gusta que le llamen tupí, ellos dicen somos guaraní, son los guaraní Buiá. Incluso aquí en San Pablo están parelleiros, también el Pico de Jaraguá también son los indios guaraníes, que ellos se crean guaraníes auténticos, verdaderos, ¿no? Y el pueblo guaraní es grande, no solamente en Paraguay, en varios países, de Argentina, Bolivia, Paraguay, y escuché también que en Uruguay también hay algunas aldeas también de guaraníes. Tocayo, entonces, aquí en San Paulo realmente la pastoral también acompaña un poco a algunas familias del Pico de Jaraguá y algunas familias de parelleros que vienen a la pastoral buscar ayuda. Y cuando nosotros estamos trabajando con la colectividad paraguaya, lo primero que hablan es en guaraní. Tú puedes hablarle en español, pero ellos, cuando hablan ellos, me contestan en guaraní. Y yo me quedo en el humo. Por otro lado, nos quedamos. Les podemos enseñar, no hay problema. Ay, qué bien. Hay un grupo aquí. Pues enseñar antes que yo, vamos a tener una pelea acá. La pregunta sería entonces, ¿cómo entender el sentido, digamos, de una cultura cuando tú no sabes el idioma? ¿Cómo se hace para entrar en el alma, en la esencia? ¿Será que es posible? Pues como una pregunta difícil. Lo que puedo decirte es lo siguiente, para el paraguayo, el español, el idioma español, el castellano, él es más racional, él es intelectual, es cultural.
El guaraní es sentimiento de amor, pasión. Entonces eso es lo que le diferencia, por ejemplo. Por eso que Quiero hablar con un paraguayo, académicamente, intelectualmente, castellano tranquilo. Pero comienza a hablarle de sentimiento, de amor, de pasión, de odio, y de cosas no tan nobles también. Habla en guaraní, es el guaraní que hace. Lo ideal sería aprender el idioma, entonces. Sería interesante. Mario, tú colocabas, la respuesta fue interesante, es sentimiento. Entonces, toda la lengua de los pueblos originarios es sentimiento. Sí. Creo que sí. ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Qué es el No, yo entiendo que sí, porque por ejemplo, es una cosa que, ¿por qué sentimiento? Yo veo que, por ejemplo, en Brasil, en São Paulo específicamente, cuando estamos caminando por las calles, hoy día, si tú, como es tema de pesquisa, uno siempre está con la oreja más abierta, ¿no? Entonces tú te encuentras con bolivianos que hablan el quechua y con bolivianos que hablan el aymara. 80% de la comunidad boliviana aquí en São Paulo está constituida por paceños y muchos de ellos hablan aymara. Y hablan misturado. Y después tenemos los cochabambinos que hablan en quechua. Y hay verdaderos quechua. Hay verdaderas comunidades dentro de la comunidad boliviana que solo hablan quechua. Y tú caminas por las calles de São Paulo, Casa Verde, Bom Retiro, Brás, y ya sabes identificar dónde están los paraguayos, dónde están los bolivianos, no solo por la música, mas de la forma que hablan. El otro día yo estaba buscando a un paraguayo que estaba con un problema y le fui a buscar y no encontraba. Ahí me paro en una esquina, estoy procurando tal calle. Ali naquele bar onde eles falam tudo esquisito. Não, mas eles não falam castelhano? Não, fala tudo esquisito, doutora. Aí eu falei, aí mesmo. Por quê? Porque falam em Guarani. Claro. E parte de Bolívia também não habla Guarani? Também hablan em Guarani, com o sul de Bolívia.